El grito en el depósito de chatarra. Aquella noche el viento soplaba frío en el depósito de chatarra. Máquinas rotas, restos de metal y cables viejos yacían en enormes pilas. El óxido lo cubría todo. Nadie vino aquí después del atardecer excepto Isen. Isen era un hombre tranquilo. Trabajaba solo recogiendo piezas de metal para vender. No hablaba mucho con los demás. La gente del pueblo decía que era extraño, pero a él no le importaba. Le gustaba el silencio, la paz y los secretos que guardaba el depósito de chatarra. Pero esta noche, algo se sentía diferente. Mientras pasaba por encima de un motor averiado, lo oyó. Un sonido, suave, débil, un grito. Se detuvo y giró la cabeza, escuchando atentamente. Volvió a oírse una voz pequeña y rota, como la de un niño. ¡Ayuda! El corazón de Isen late más rápido. Levantó la linterna y se dirigió hacia el sonido. Venía del otro lado del patio, el lugar que incluso los carroñeros evitaban. Lo llamaron la zona muerta. Las máquinas eran demasiado viejas y demasiado peligrosas, pero el grito no cesaba. ¡Por favor! Isen trepó sobre una pila de tuberías oxidadas, con cuidado de no resbalar. Sus botas golpearon algo blando. Él miró hacia abajo. Era una manta fina, medio enterrada en la tierra. Apartó un poco de metal y entonces los vio. Una niñita extraterrestre, de no más de 6 años, yacía acurrucada en una bola. Su piel era de un azul suave y sus ojos eran grandes y llenos de miedo. A su lado había una mujer. Su madre, tal vez inmóvil, respirando lenta y pausadamente. Sus ropas estaban cubiertas de suciedad y aceite. Sus cuerpos temblaban de frío. Isen se quedó congelado. Parecían como si no hubieran comido en días. La niña lo miró con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. «Por favor, no nos hagas daño», susurró. «No lo haré», dijo Isen suavemente. Se quitó la chaqueta y envolvió al niño con ella. «Voy a ayudar». La madre tosió débilmente. Ella intentó hablar, pero no pudo. Su brazo se movió protectoramente sobre la niña. Isen sabía que no podía dejarlos allí. Las noches se volvieron más frías en esta época del año. No sobrevivirían hasta la mañana. Él recogió primero al niño. Ella era ligera, tan ligero que lo asustó. Luego ayudó suavemente a la madre a ponerse de pie. Ella apenas podía mantenerse en pie, pero no luchó contra él. Ella simplemente lo miró con ojos cansados y rotos. Los condujo a través del laberinto de chatarra hasta su remolque en el borde del patio. Dentro era pequeño, solo una cama, una mesa y un calentador. Acostó a la niña en la cama y le dio asiento a la madre. Luego calentó una lata de sopa y se la dio. Comieron lentamente, con manos temblorosas. La niña miró a Isen. «¿Cómo te llamas?». Ella preguntó con voz débil. «Isen», dijo. «¿Y tú?». Ella dudó. «Sella, y esa es mi mamá». La madre asintió débilmente. Isen los miró a ambos, tan delgados, tan asustados. «¿Lo que le pasó?». La madre intentó hablar pero se detuvo. Luego, con voz baja y quebrada, dijo que nos habían dejado. Dijo que éramos inútiles. Nos echaron como basura. Isen sintió un nudo apretado en el pecho. Tirado a la basura como basura. No preguntó más. Él simplemente asintió. «Ahora estás a salvo». Dijo que puedes descansar aquí. Esa noche Isen no durmió. Se sentó cerca del calentador y se quedó observando, escuchando el viento soplar afuera. La niña durmió sosteniendo su chaqueta. La madre ni siquiera se movió. Demasiado débil. Por la mañana, Isen tomó una decisión. No podrían vivir en este pequeño remolque. Necesitaban un verdadero refugio, un verdadero espacio, algo mejor. Y sabía exactamente dónde encontrar las piezas. El depósito de chatarra. Para otros, era basura. Para Isen, era un tesoro. Era esperanza. Salió a la luz de la mañana y miró el mar de chatarra.
Les construiré una casa, susurró. No solo un refugio, sino un hogar con techo cálido y seguro. Un lugar donde ya no tendrían miedo. Un lugar donde nadie pudiera volver a tirarlos. El sol salió detrás de él mientras se ponía a trabajar y recogía la primera pieza de metal. Y en lo más profundo del depósito de chatarra, el viento se llevó el último eco de aquel grito de la noche anterior porque por fin alguien le había respondido. El sol todavía estaba saliendo cuando Isen arrastró la primera lámina de metal por el patio. Sus dedos sangraban por los bordes afilados, pero no se detuvo. Su mente estaba determinada. Iba a construirles algo real, algo hecho no con dinero sino con cariño. Seiya observó a través de la ventana rota del tráiler de Isen. Sus pequeñas manos presionadas contra el cristal. Sus grandes ojos seguían cada uno de sus movimientos. Ella no entendía por qué este hombre humano, un extraño, trabajaba tan duro. Para ellos, su madre, Lra, se sentó a su lado en silencio. Su cuerpo era débil, pero su mente estaba aguda. Ella había vivido muchas traiciones frías. Esta bondad era algo extraño, algo peligroso. En su mundo, la ayuda siempre tenía un precio. Ella le susurró a Seiya, no confíes demasiado rápido. Pero Seiya sonrió tranquilamente. Él me dio su abrigo, mamá. Y no pidió nada. Afuera, Isen ya había despejado un terreno cerca de su remolque. Él ordenó las piezas. Acero grueso para las paredes, plástico transparente para el techo y caucho de neumáticos viejos para el aislamiento. El depósito de chatarra se convirtió en su taller. Los pedazos rotos de máquinas olvidadas ahora son ladrillos para una nueva vida. Al mediodía ya había armado un marco básico. Nada lujoso, pero fuerte y estable. No habló mucho durante el trabajo, pero sus acciones eran más fuertes que cualquier palabra. Cuando trajo 2 mantas que había estado guardando para el invierno, se las entregó a Lra sin mirarla a los ojos. No es mucho, murmuró. Pero está limpio. El Lra se quedó mirando la tela, sin saber si debía llevársela o no. Isen asintió suavemente y ella aceptó. Por primera vez, lo miró sin miedo. Más tarde ese día, la gente del pueblo pasó por el borde del depósito de chatarra. Uno de ellos, un hombre llamado Griggs, vio a Isen apilando vigas de metal y se rió a carcajadas. Oye, chico chatarra, estás construyendo un palacio para tus mascotas alienígenas. Otros se rieron con él. Isen no respondió. Él siguió trabajando. La risa se volvió mezquina. ¿También les das de comer? ¿Qué sigue? ¿Vas a casarte con uno de ellos? Isen se levantó, los miró directamente a los ojos y dijo con calma. Estaban muriendo en tu basura. ¿Quieres venir a terminar el trabajo? Silencio. Los hombres refunfuñaron y se alejaron del interior del remolque. Seiya lo escuchó todo. Sus pequeños puños se apretaron. Pero en lugar de miedo, sintió algo más. Orgullo. Nadie la había defendido antes a ella y a su madre. No así. Esa noche, Isen instaló el primer muro. Utilizó imanes y tornillos extraídos de motores viejos. Seiya salió lentamente, sosteniendo una taza de agua tibia. Para ti, dijo ella. Isen sonrió. Gracias, chico. Ella miró el esqueleto de la casa. Esto realmente es para nosotros. Sí, dijo Isen. Pero tú también ayudarás. Este lugar es tuyo. Seiya parpadeó. Nunca he construido nada. Bueno, dijo Isen, entregándole una pequeña llave inglesa. Primera vez para todo. A la mañana siguiente, Seiya ya estaba afuera cuando Isen salió. Ella llevaba una de sus viejas camisas como si fuera un vestido y se había atado el cabello con un alambre. Ella sujetó la llave con fuerza, permaneciendo de pie junto a la pared inacabada como un pequeño soldado. Lra observaba desde la puerta con ojos ilegibles. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. Ella esperaba que Isen los alejara o los usara, pero todo lo que había hecho era construir. A medida que pasaban los días, la estructura crecía.
Los muros tomaron forma. Se añadió un pequeño techo. En el interior, colocaron un piso usando baldosas rotas de una cápsula de carga accidentada. Isen encontró un espejo roto y lo montó en un lado. Seiya gritó de alegría cuando vio su reflejo. Ella nunca había tenido un espejo. Por la noche, se reunían alrededor de una pequeña lámpara alimentada por pilas. Isen cocinaba frijoles enlatados y Seiya contaba pequeñas historias extrañas de su planeta. LRA se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo. Pero una vez, dijo suavemente. Solíamos tener un jardín, flores azules que brillaban. Isen no dijo nada, pero luego cavó un trozo de tierra y colocó allí trozos brillantes de tierra para que reflejaran las estrellas. Una noche, mientras trabajaban juntos arreglando el marco de una ventana, Seiya preguntó, ¿por qué nos ayudan? Isen hizo una pausa. Él la miró y luego miró a su madre, que fingía no escuchar. Supongo que me cansé de ver cómo la gente era desechada. Él dijo, no eres basura. Esa noche, mientras Ese dormía, LRA salió a la luz de la luna. Isen estaba sentado cerca del fuego, con las manos vendadas y los ojos mirando las estrellas. Ella permaneció a su lado durante un largo rato antes de susurrar, no eres como los demás. Isen no respondió. Él simplemente asintió. Entonces Ra añadió, casi dos, suave al oído. Gracias por darnos más que un refugio. Nos están dando una vida nuevamente. La casa estaba casi terminada. No fue hecho de ladrillos ni de piedras, sino de amor, sudor y trabajo. Seiya le había puesto nombre al nido. Todos los días ayudaba a Isen a transportar cables, arreglar pequeñas bisagras y pulir trozos de metal hasta que brillaran. Nunca se había reído tanto en su vida. Incluso Ra había empezado a sonreír de vez en cuando, especialmente cuando Seiya bailaba descalza sobre el nuevo suelo hecho con viejos paneles de carga. Pero la paz no dura mucho en lugares llenos de corazones amargados. Esa noche, el viento aullaba más fuerte que de costumbre. Isen había ido a la ciudad en busca de suministros, solo unas cuantas latas de comida y tela médica. Seiya se envolvió en la misma manta que Isen le dio la primera noche. Estaba roto, remendado y olía ligeramente a aceite y a seguridad. Ella lo llamó su manta de valentía. Fue el primer regalo que recibió. LRA se sentó junto a la ventana, observando las sombras moverse a través del depósito de chatarra. Algo no estaba bien, su gente solía decir que el aire advierte antes que el fuego. Ella creyó que de repente olió humo. Al principio era débil, solo un toque amargo en el viento. Entonces llegó el resplandor. Naranja roja trepando rápidamente por los montones de chatarra cerca del fuego del nido. Seiya. LRA gritó, agarrando a su hija y tirándola hacia la puerta. Pero el fuego ya se había extendido al costado de la casa, crepitando en los cables secos y el plástico. Afuera se oían voces que reían en la oscuridad. Advertimos al amante de la chatarra. Uno de ellos gritó. Otro arrojó un paño ardiendo sobre el techo. Estalló en llamas. Seiya gritó. El LRA la empujó detrás de una pila de carcasas de motores y arrojó su propio cuerpo sobre ella. Las llamas rugieron cerca. La casa que Isen construyó, todo en lo que habían trabajado estaba ardiendo. Luego se oyeron pasos. Isen rápido y pesado. Corrió a través del fuego como un animal salvaje, poniéndose la chaqueta sobre la cabeza y pateando las partes en llamas para apartarlas del camino. Los vio, se acurrucó cerca del cubo de la rueda y extendió las manos quemadas. «Vamos», gritó. Los arrastró a ambos lejos del fuego, tosiendo fuerte por el humo. Sus brazos estaban rojos y ampollados, pero no se detuvo. Él también los llevó a un rincón más seguro del patio, donde un gran tanque de metal brindaba refugio del viento y del calor. Cayeron al suelo, respirando con dificultad. Ese miró la manta que aún sostenía en sus manos. Estaba quemado, medio negro, con agujeros en el medio. Sus labios temblaron. «Está arruinado», susurró. Isen lo miró.
Luego la miró. No, dijo suavemente. Cumplió su función. Te protegió. Seiya lo miró fijamente, con los ojos abiertos mostrando comprensión. Todavía es un acto de valentía, afirmó. LRA miró a Isen, con el rostro oscurecido por el hollín, los brazos temblorosos y la piel quemada, y aún así, solo dijo, siento haberte dejado solo. No lo entiendo, dijo. ¿Por qué hacer esto por gente como nosotros? Isen se sentó junto a ellos. No habló de inmediato. Luego dijo, sé lo que se siente no ser deseado. Mis padres me abandonaron en un refugio de metal cuando tenía 10 años. Crecí comiendo latas frías y durmiendo bajo techos rotos. Nadie volvió jamás por mí. Bajó la mirada hacia sus manos quemadas. Así que hice una promesa. Si alguna vez encontraba a alguien abandonado como yo, sería yo quien se quedara. Los ojos de LRA se llenaron de lágrimas. No lloraba a menudo. Había aprendido a ocultar el dolor, a enterrarlo. Pero este humano no enterraba nada. Ardía por ellos. Esa noche, se quedaron bajo el tanque, acurrucados. Las llamas se extinguieron al amanecer, dejando solo humo y cenizas. La mitad del nido quedó destruida, pero Isen no se detuvo. En cuanto salió el sol, se levantó, se envolvió las manos en un paño y volvió a recoger los pedazos. Esta vez, Ra ayudó. No preguntó qué hacer. Simplemente cogió una viga doblada y empezó a enderezarla con un martillo. Seiya trajo tornillos. Aunque sus manos eran pequeñas, trabajaron juntas, en silencio, concentradas. La gente del pueblo que antes venía a reír ahora se mantenía alejada. Quizás por culpa o miedo. O quizás por algo más. Algunos incluso dejaron caer provisiones cerca del desguace. Puerta. Comida. Agua limpia. Uno dejó un rollo de vendas de tela. A Isen no le importaba de dónde venían. Solo le importaba terminar lo que habían empezado. Al anochecer, levantaron una nueva pared. Esta vez, era más fuerte, reforzada, ignífuga. Isen también instaló un colector de lluvia, hecho con una antena parabólica rota. LRA construyó estantes. Con cajas viejas. Seiya encontró un espejo intacto y lo colocó en el centro de la pared. Al volver la noche, se quedaron juntas frente a la estructura. Sa sostenía la manta medio quemada en sus brazos. Quiero colgarla en la pared, dijo en voz baja. Ra la miró. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia, respondió S.A. Nos recuerda que seguimos aquí. Y así la colgaron allí, oscurecida por el fuego, pero jamás derrotada. Ya no era solo una manta quemada. Era una bandera de supervivencia. Pasó una semana desde el incendio. El humo se había desvanecido del cielo hacía tiempo, pero el recuerdo permanecía en las paredes de la casa reconstruida. La ceniza aún cubría el polvo. Algunos rincones. La chatarra derretida del patio ahora formaba parte de los cimientos. Pero en el interior, el calor regresaba. No solo del calefactor que Isen arregló con un generador viejo, sino de algo aún más profundo. Seiya ya no se escondía tras su madre. Caminaba junto a Isen todas las mañanas, con las botas demasiado grandes para sus pequeños pies y la llave inglesa metida en el cinturón. No hablaba mucho, pero lo observaba todo. Sus ojos seguían cada movimiento, cada tornillo apretado, cada cable conectado. Isen le había encomendado una tarea: construir su propio rincón de la casa, su propio pequeño espacio. Seiya trabajó en ello con una seriedad que no le correspondía a su edad. Usó paneles delgados de un transbordador de carga roto, cortinas viejas que había cosido ella misma y un trozo de alfombra arrancado del suelo de un vehículo accidentado. El LRA observaba desde la puerta cada día. Ya no detenía a Isen. Su miedo se había derretido lentamente, como el hielo bajo el sol. Vio algo en él, algo raro en el mundo en el que vivían. Una noche, Isen se sentó en el suelo arreglando un dispensador de comida roto. La radio a su lado sonaba a un volumen bajo.
Zumbido. Sella estaba sentada cerca, dibujando en el reverso de viejas láminas de metal con un palo quemado. Hizo una pausa y luego lo miró. Isen. Él levantó la vista, sorprendido. Rara vez pronunciaba su nombre. Sí. Señaló el dispensador. ¿Puedes enseñarme? Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Quieres aprender a reparar? Ella asintió. Quiero arreglar cosas como tú. Sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Muy bien, empecemos por lo básico. A partir de ese día, su vínculo se profundizó. Él le enseñó a pelar cables, probar circuitos e incluso a construir pequeñas lámparas con piezas viejas de drones. Ya no solo ayudaba. Estaba aprendiendo. Su pequeña habitación empezó a brillar por la noche, con suaves luces verdes que parpadeaban como estrellas sobre su cama. Dijo que le recordaba a su planeta, aunque no tenía recuerdos de él. Solo su madre los tenía. Y por primera vez desde su llegada, Ra también empezó a hablar más. Compartió historias de su mundo, de bosques que zumbaban, cielos que llovían plata y ríos que susurraban secretos. Isen la escuchó en silencio. Nunca le pidió detalles. Simplemente la dejó hablar. Pero la paz nunca dura mucho. Una tarde, una voz llegó por la radio. Una transmisión del gobierno. Forma de vida extraterrestre no autorizada detectada en la zona 4. Los escáneres informan de movimiento. Patrulla en ruta. Isen la apagó rápidamente. Su corazón latía con fuerza. La zona 4 era el desguace. El LRA también lo oyó. Su mirada se volvió fría de nuevo. Tenemos que correr, dijo. Ya vienen. Isen negó con la cabeza. No sobrevivirán ahí fuera. No con este tiempo. No con Sella. Pero si nos encuentran, no lo harán, dijo con firmeza. Los esconderemos. Los condujo afuera y hasta un viejo contenedor de transporte enterrado bajo chatarra. Uno de sus secretos mejor guardados. Dentro estaba seco, oscuro y bien escondido. Lo había usado para almacenar chatarra valiosa una vez. Ahora sería su búnker. Arregló un respiradero, añadió mantas y puso agua dentro. Si algo pasa, le dijo a Sella, tú y tu madre quédense aquí. ¿Entiendes? Sella asintió, pero le tembló el labio. Entonces susurró algo que sorprendió a todos. No te vayas. Era la primera vez que decía algo que no se refería a herramientas, ni a la casa, ni a aprender. Se refería a él. Isen la miró. No te dejaré, Sella. Nunca. Esa noche, el cielo estaba tranquilo, pero nadie durmió bien. Isen se sentó afuera, cerca de la puerta del desguace, sosteniendo una barra de metal a su lado como un guardia. Por la mañana, no llegaron patrullas, solo polvo y silencio. Tal vez fue una falsa alarma. O tal vez los trucos de Isen, las fuentes de calor dispersas y las señales de señuelo habían funcionado. Cuando abrió la escotilla del búnker y gritó hacia abajo, S.A. se levantó de un salto y corrió a sus brazos. LRA lo siguió más lentamente, con el rostro cansado pero agradecido. De vuelta al nido, encontraron un regalo dejado por la chica, un nuevo letrero sobre la puerta, pintado en una vieja cubierta de motor con cables retorcidos en letras. Nuestro hogar. Isen lo tocó con una mano. Sintió algo florecer en su pecho, suave y poderoso. Más tarde, mientras instalaba un panel solar, se volvió hacia Sella. Ya sabes, dijo, has dicho más esta semana que nunca. Ella sonrió, porque por fin tengo algo de lo que vale la pena hablar. Y por primera vez en su vida, se rió. No para ocultar el miedo, ni por cortesía, sino porque estaba feliz. Una risa de verdad. Ra la oyó y cerró los ojos. Hacía años que no oía ese sonido. Y esa noche, las estrellas parpadearon sobre un hogar hecho de chatarra y amor, y una familia que poco a poco se iba completando. El hogar estaba casi terminado. No estaba hecho de ladrillos ni piedra, sino de amor, sudor y chatarra.
Sella lo había llamado el nido. Todos los días ayudaba a Isen a cargar cables, arreglar pequeñas bisagras y pulir piezas de metal hasta que brillaban. Nunca se había reído tanto en su vida. Incluso Ra había empezado a sonreír de vez en cuando, sobre todo cuando Sella bailaba descalza por el suelo nuevo hecho de viejos paneles de carga. Pero la paz no dura mucho en lugares llenos de corazones amargados. Eso por la noche, el viento aullaba más fuerte de lo habitual. Isen había ido al pueblo a buscar provisiones, solo unas latas de comida y tela médica. Sella se envolvió en la misma manta que Isen le dio la primera noche. Estaba rota, remendada y olía ligeramente a aceite y seguridad. La llamaba su manta de la valentía. Era el primer regalo que recibía. Ra se sentó junto a la ventana observando las sombras que se movían por el desguace. Algo no cuadraba. Su gente solía decir que el aire avisa antes que el fuego. Creyó que de repente olió humo. Al principio era tenue, solo un toque amargo en el viento. Luego llegó el resplandor. Rojo, naranja, trepando rápidamente por los montones de chatarra cerca de la hoguera del nido. Sella, gritó el Ra, agarrando a su hija y tirando de ella hacia la puerta, pero el fuego ya se había extendido al costado de la casa, crepitando sobre los cables secos y el plástico. Afuera, las voces reían en la oscuridad. Avisamos al aficionado a la chatarra. Uno de ellos gritó, otro arrojó una tela ardiendo al tejado. Estalló en llamas. Sella gritó. El LRA la empujó tras un montón de carcasas de motor y la cubrió con su propio cuerpo. Las llamas rugían cerca. La casa que Isen había construido. Todo en lo que habían trabajado ardía. Entonces se oyeron pasos. Rápidos, pesados. Isen corrió a través del fuego como una fiera, poniéndose la chaqueta por la cabeza y apartando las partes en llamas. Los vio acurrucados cerca del cubo de la rueda y extendió las manos quemadas. «¡Vamos!», gritó. Los apartó a ambos del fuego, tosiendo con fuerza por el humo. Tenía los brazos rojos y ampollados, pero no se detuvo. Los llevó a un rincón más seguro del patio, donde un gran tanque metálico los protegía del viento y el calor. Cayeron al suelo, respirando con dificultad. Sailor miró la manta que aún aferraba. Estaba quemada, medio negra y con agujeros en el centro. Le temblaban los labios. «Está arruinada», susurró. Isen la miró. Luego la miró a ella. «No», dijo en voz baja. «Hizo su trabajo». «¿Te protegió?». Sella lo miró fijamente, con los ojos abiertos y llenos de comprensión. «Aún es valiente», dijo. LRA miró a Isen, con el rostro oscurecido por el hollín, los brazos temblorosos, la piel quemada, y sin embargo, todo lo que dijo fue, «Siento haberte dejado solo». «No lo entiendo», dijo. «¿Por qué hacen esto por gente como nosotros?». Isen se sentó junto a ellos. No habló de inmediato. Luego dijo, «Sé lo que se siente ser indeseado. Mis padres me abandonaron en un refugio de metal cuando tenía 10 años. Crecí comiendo latas frías y durmiendo bajo techos rotos. Nadie nunca regresó por mí». Bajó la mirada hacia sus manos quemadas. «Entonces hice una promesa. Si alguna vez encontrara a alguien abandonado como yo, sería yo quien se quedaría». Los ojos del Ra se llenaron de lágrimas. Ella no lloraba a menudo. Había aprendido a ocultar el dolor, a enterrarlo. Pero este humano no enterró nada. Él ardía por ellos. Esa noche se quedaron debajo del tanque, acurrucados juntos. Las llamas se extinguieron al amanecer, dejando tras de sí solo humo y cenizas. La mitad del nido fue destruido, pero Isen no se detuvo. Tan pronto como salió el sol, se levantó, se envolvió las manos en un paño y comenzó a recoger los pedazos nuevamente. Esta vez, el LRA ayudó. Ella no preguntó qué hacer. Ella simplemente tomó una viga doblada y comenzó a enderezarla con un martillo. Sella trajo tornillos aunque sus manos eran pequeñas. Trabajaron juntos, en silencio, concentrados.
Los habitantes del pueblo que antes venían a reír, ahora se alejaron. Quizás era culpa o miedo. O tal vez algo más. Algunos incluso dejaron caer suministros cerca de la puerta del depósito de chatarra. Comida, agua limpia. Uno dejó un rollo de vendas de tela. A Isen no le importaba de dónde venía. A él solo le importaba terminar lo que habían empezado. Por la tarde se levantó un nuevo muro. Esta vez era más fuerte, reforzado, ignífugo. Isen también instaló un colector de lluvia, hecho con una antena parabólica rota. El LRA construyó estantes con cajas viejas. Seiya encontró un espejo que no estaba roto y lo colocó en el centro de la pared. Cuando regresó la noche, permanecieron juntos frente a la estructura. S.A. sostuvo la manta medio quemada en sus brazos. Quiero colgarlo en la pared. Ella dijo suavemente. El LRA la miró. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia. Sa respondió. Nos recuerda que todavía estamos aquí. Y así lo colgaron allí, oscurecido por el fuego, pero nunca derrotado. Ya no era solo una manta quemada. Era una bandera de supervivencia. Pasó una semana desde el incendio. El humo hacía tiempo que se había desvanecido del cielo, pero el recuerdo permanecía en las paredes de la casa reconstruida. As todavía limpió el polvo de algunos rincones. La chatarra fundida en el patio ahora formaba parte de la base. Pero en el interior, el calor estaba volviendo, no solo del calentador que Isen arregló usando un viejo generador, sino de algo aún más profundo. Seiya ya no se escondió detrás de su madre. Ella caminaba junto a Isen todas las mañanas, con botas demasiado grandes para sus pequeños pies y una llave inglesa metida en el cinturón. Ella no hablaba mucho, pero observaba todo. Sus ojos seguían cada movimiento, cada tornillo apretado, cada cable conectado. Isen le había dado una tarea. Construye su propio rincón de casa, su propio pequeño espacio. Seiya trabajó en ello con una seriedad que superaba su edad. Utilizó paneles delgados de un transbordador de carga averiado, cortinas viejas que había cosido ella misma y un trozo de alfombra arrancado del suelo de un vehículo accidentado. Ra observaba desde la puerta todos los días. Ella ya no detuvo a Isen. Su miedo hacia él se había derretido lentamente, como el hielo bajo el sol. Ella vio algo en él, algo raro en el mundo en el que vivían. Una noche, Isen se sentó en el suelo arreglando un dispensador de comida roto. La radio que estaba a su lado emitía un zumbido bajo. Seiya estaba sentada cerca, dibujando en el reverso de viejas láminas de metal con un palo quemado. Ella hizo una pausa y luego lo miró. Isen. Él levantó la mirada, sorprendido. Ella rara vez decía su nombre. Sí. Señaló el dispensador. ¿Puedes enseñarme? Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Quieres aprender reparaciones? Ella asintió. Quiero arreglar las cosas como lo haces tú. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera. Muy bien. Comencemos con lo básico. A partir de ese día, su vínculo se profundizó. Le enseñó a pelar cables, probar circuitos e incluso construir pequeñas luminarias con piezas viejas de drones. Ahora ella no estaba solo ayudando. Ella estaba aprendiendo. Su pequeña habitación comenzó a brillar por la noche. Suaves luces verdes parpadeaban como estrellas sobre su cama. Dijo que le recordaba a su planeta, aunque no tenía recuerdos de él. Solo su madre lo hizo. Y por primera vez desde que llegó, Ra también comenzó a hablar más. Ella compartió historias de su mundo, de bosques que zumbaban, cielos en los que llovía plata y ríos que susurraban secretos. Isen escuchó en silencio. Él nunca pidió detalles. Él simplemente la dejó hablar. Pero la paz nunca dura mucho. Una tarde, una voz llegó a través de la radio. Una transmisión del gobierno. Forma de vida extraterrestre no autorizada detectada en la zona 4. Los escáneres reportan movimiento. Patrulla en ruta. Isen lo apagó rápidamente. Su corazón latía con fuerza.
La zona 4 era el depósito de chatarra. El LRA también lo escuchó. Sus ojos se volvieron fríos. Tenemos que correr, dijo ella. Ellos vienen. Isen negó con la cabeza. No sobrevivirás ahí fuera. No con este clima. No con Seiya. Pero si nos encuentran, no lo harán, afirmó con firmeza. Te esconderemos. Los condujo afuera, hasta un viejo vehículo de transporte enterrado bajo basura, uno de sus secretos mejor guardados. Dentro, estaba seco, oscuro y bien escondido. Lo había usado una vez para almacenar chatarra valiosa. Ahora sería su búnker. Arregló un respiradero, agregó mantas y colocó agua dentro. Si algo pasa, le dijo a Seiya, tú y tu mamá quédense aquí. ¿Entiendes? Seiya asintió, pero su labio tembló. Entonces susurró algo que sorprendió a todos. No te vayas era la primera vez que decía algo que no se refería a herramientas, ni a la casa, ni al aprendizaje. Se trataba de él. Isen la miró. No te dejaré, Seiya. Nunca. Esa noche, el cielo estaba tranquilo, pero nadie durmió bien. Isen estaba sentado afuera, cerca de la puerta del depósito de chatarra, sosteniendo una barra de metal a su lado como un guardia. Por la mañana no llegó ninguna patrulla, solo polvo y silencio. Quizás fue una falsa alarma. O tal vez los trucos de Isen, las fuentes de calor dispersas y las señales de señuelo habían funcionado. Cuando abrió la escotilla del búnker y gritó, Seiya se levantó de un salto y corrió a sus brazos. Rala siguió más lentamente, con el rostro cansado pero agradecido. De regreso al nido, encontraron un regalo dejado por la niña. Un nuevo cartel encima de la puerta, pintado sobre una vieja cubierta de motor con cables retorcidos formando letras. Nuestra casa. Isen lo tocó con una mano. Sintió que algo florecía en su pecho, suave y poderoso. Más tarde, mientras instalaba un panel solar, se dirigió a Seiya. Ya sabes, dijo, has dicho más esta semana que nunca. Ella sonrió, porque finalmente tengo algo de lo que vale la pena hablar. Y por primera vez en su vida, se rió. No para ocultar el miedo, no por educación, sino porque estaba feliz. Una verdadera risa. LRA lo escuchó y cerró los ojos. Ella no había escuchado ese sonido en años. Y esa noche, las estrellas parpadearon sobre una casa hecha de basura y amor y una familia que lentamente se estaba volviendo completa. A la mañana siguiente el viento seguía soplando, como si el mundo entero contuviera la respiración. Isen estaba en el punto más alto del depósito de chatarra, mirando lo que habían construido. A su alrededor, torres construidas con viejos motores zumbaban con energía. Las torretas ahora estaban en silencio. La cúpula solar sobre el nido parpadeaba con una luz suave. Nada había sido destruido, pero todo había cambiado. Los barcos ejecutores no habían atacado durante la noche. Habían esperado, y mientras esperaban, la señal de Isen llegó más lejos de lo que imaginaba. Cuando salió el sol, una sombra se movió en el cielo, no una de miedo, sino de esperanza. Una nave espacial civil, una larga nave plateada marcada con el símbolo de paz de la coalición Outer Haven, descendió lentamente de las nubes. Sus motores estaban silenciosos, sus armas estaban selladas, pero no estaba solo. 4 barcos más siguieron detrás, cada uno de una colonia diferente. Lugares donde humanos y extraterrestres vivían juntos en paz. Alguien había escuchado el mensaje de Sela. Alguien había respondido. Dentro del nido, Seiya miraba hacia el cielo, con su pequeña mano agarrando la de Isen. Sus ojos brillaban. Vinieron, susurró. Ra salió junto a ellos, con el rostro tranquilo pero húmedo por las lágrimas. Hacía años que no lloraba, pero esto no era tristeza. Esto fue un alivio. Gratitud. Hogar. El barco líder de las fuerzas de paz aterrizó cerca de la puerta. Se abrió una puerta y salió una mujer alta con una bata blanca limpia sosteniendo un panel de datos. Miró a su alrededor las paredes de chatarra,
la cúpula de metal y los viejos robots que permanecían de pie como guardianes. Y luego miró a Isen. ¿Enviaste el mensaje? Ella preguntó. No, dijo Isen, asintiendo hacia Seiya. Ella lo hizo. La mujer sonrió suavemente y se arrodilló. Entonces es posible que haya salvado a tu madre y a muchas cosas más. Se volvió hacia LRA y dijo en voz baja. Según el artículo 9 del Código Haven, ningún refugiado será obligado a regresar a una zona de peligro, especialmente si está bajo el cuidado de un tutor humano reconocido. Isen parpadeó. Espera, ¿eso significa que la mujer lo miró? Si lo desea, puede reclamar oficialmente la tutela protectora tanto de LRA como de Seiya. Significa que nadie, ni siquiera la ley planetaria, puede separarlos ahora. Seiya jadeó y miró a Isen. ¿Eso significa que ahora eres mi papá? Isen se arrodilló lentamente y colocó una mano sobre su hombro. Si quieres que sea así, asintió tan fuerte que sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí. Ra los miró a ambos. Luego, sin decir palabra, dio un paso adelante y envolvió a Isen con sus brazos. No por miedo, no por necesidad, sino por confianza. Por primera vez, decidió apoyarse en otra persona. Ese día, las naves ejecutoras recibieron una orden directa del comando de la coalición Haven para retirarse. No se produjo ningún ataque. No se derramó sangre porque el santuario construido a partir de chatarra de un hombre se había vuelto demasiado poderoso, no con armas, sino con verdad, amor y unidad. Mientras los cascos azules documentaban el lugar, tomaron fotografías del nido, de Clank y Rusty, del jardín hecho con restos de comida, de la bandera hecha con una manta quemada que todavía colgaba orgullosamente en la pared principal. Seiya les hizo un recorrido, explicándoles cada rincón como si fuera un palacio. Y para ella, lo fue. Esa noche comenzó una celebración. V reprodujo música desde una unidad de altavoz reconstruida. Lena cocinaba comida en una fogata. Los drones bailaban en el aire y las luces parpadeaban como luciérnagas. La gente de los márgenes de la sociedad se reunía, no solo para comer y cantar, sino para presenciar algo raro, una familia nacida no de la sangre, sino de la valentía. Isen se sentó cerca del fuego, con las manos vendadas apoyadas sobre sus rodillas. Ra le trajo una bebida caliente hecha con polvo de raíz seca. «¿Construiste esto de la nada?», dijo. «No», respondió. «Lo construimos juntos». Seiya saltó a su regazo, con el rostro radiante de alegría. «¿Podemos llamarlo de alguna manera ahora?». Isen la miró. «Ya lo hiciste, lo llamaste el nido». «No», ella se rió. «Me refiero a nosotros». Pensó por un segundo y luego sonrió. «Una familia», sonrió ella. Sobre ellos, las estrellas parpadeaban suavemente y una de las naves pacificadoras se elevó silenciosamente hacia el cielo, sus luces proyectando una estela plateada detrás de ella. La gente hablaría de lo que pasó aquí, del hombre que construyó una casa con chatarra, de la chica extraterrestre que envió un mensaje a través de las estrellas y de la verdad que resonaba más allá de todas las reglas y fronteras. Nadie es basura, ni la niña, ni su madre, ni el humano que eligió quedarse. Ahora eran una familia, forjada en el fuego, criada en el óxido y protegida por algo más fuerte que el acero.